¿Qué tal, estimadísimos amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a ver este ejercicio que dice a continuación lo siguiente. Dice, consigue la función de f desde un conjunto que es subconjunto de los reales hacia los reales definida por esta función de acá. Y dice, determina el dominio y el recorrido de la función. Entonces nosotros primero tenemos que analizar el dominio de la función. Recuerden que el dominio son los valores que nosotros le permitimos entrar a la función. Y recuerden que siempre cuando tenemos un logaritmo, el argumento, que es lo que está dentro del logaritmo, debe ser mayor estricto a 0. Por la misma definición del logaritmo. Entonces nosotros tenemos que x elevado a 2 menos 3x más 2 tiene que ser mayor a 0. Nosotros podemos factorizar esto, es decir, nos queda x menos 2 y x menos 1. Como nosotros queremos que esto sea mayor a 0, lo ponemos en una tabla de signos, es decir, la siguiente. Entonces primero colocamos los intervalos, primero de menos infinito a 1, luego vendría a ser de 1 a 2 y luego de 2 a más infinito. Y luego colocamos los componentes de la función, es decir, x menos 1, x menos 2 y la función en sí. Entonces analizamos los intervalos, por ejemplo aquí podemos poner un menos 1000, aquí nos da negativo, aquí también nos da negativo y la multiplicación entre ellos dos nos da positivo. Luego pasamos acá, un punto medio 1,5, 1,5 menos 1 nos da positivo. 1,5 menos 2 nos da negativo y la multiplicación entre ellos dos nos da negativo. Luego acá, un número de este intervalo podría ser 10, 10 menos 1 nos da 9 positivo, 10 menos 2 nos da 8 positivo, por lo tanto la multiplicación nos da positivo. De esta manera, como nosotros queremos que esta función sea mayor a 0, solamente tomamos los elementos positivos. De esta forma el dominio se compone por el primer intervalo acá unido al segundo intervalo acá. Es decir, desde menos infinito hasta 1 unido hasta 2a más infinito sin contar los numeritos. Luego entonces nos solicita el recorrido de la función. Entonces lo que más nos conviene a nosotros es, como siempre hacemos, despejar el x en función de y. Es decir, tenemos la ecuación esta de acá, y igual logaritmo de esto de acá. Luego para sacar el logaritmo entonces tenemos que hacer 10 elevado a esto de aquí y esto de acá. Es decir, nos queda esto de aquí. Porque recuerden que 10 elevado al logaritmo se cancelan entre ellos. Luego entonces podemos correr este elemento hacia la derecha, nos queda esto de acá. Efectivamente nos queda una cuadrática y para que tenga soluciones reales tengo que hacer que el discriminante sea mayor o igual a 0. Por lo tanto planteamos esta condición de acá. El discriminante recuerden que siempre era b cuadrado menos 4ac. Reemplazamos los valores de acá, es decir, nos quedan 9 menos 4 entre paréntesis 2 menos 10 elevado a i. Resolvemos lo de aquí adentro, nos queda 9 menos 8 más 10 elevado a i. Esto nos da 1, por lo tanto nos queda 1 más 10 elevado a i. Pasamos este 1 para la derecha, por lo tanto nos queda esto de acá. Y como visualizamos acá, esta condición siempre se va a cumplir independientemente sea el valor de i. Por lo tanto tenemos de que el recorrido de la función van a ser todos los reales sin excepción. Luego nos solicita, determine las raíces de la función y las intersecciones con el eje y. Entonces lo primero que nosotros tenemos que realizar es determinar las raíces de la función, es decir, los ceros. Recuerden que para determinar los ceros simplemente igualábamos la función a 0. En este caso reemplazamos el valor de la función. A esta expresión de acá simplemente le hacemos 10 elevado a ambos elementos, es decir, esto de acá. 10 elevado a 0 efectivamente es 1. Corremos este 1 a la izquierda, nos queda esto de acá. Como ven, nos queda una cuadrática, por lo tanto tenemos que resolverla mediante fórmula general, es decir, x igual a esta fórmula de acá. Sustituimos con los elementos de la ecuación, es decir, nos queda esto de aquí. Esto es positivo y esto de acá nos da raíz de 5, por lo tanto nos queda esto de aquí. Y por lo tanto podemos decir de que los ceros de la función efectivamente van a ser 3 menos raíz de 5 dividido en 2 y 3 más raíz de 5 dividido en 2. Luego entonces nos solicita la intersección con el eje y. Recuerden que la intersección con el eje y es simplemente reemplazar el x por 0, por lo tanto nosotros realizamos eso. Es decir, nos queda esto de acá. Por lo tanto, lo único que sobrevive aquí es el 2. De esta forma nos queda logaritmo de 2. Y esa sería la intersección con el eje y. Luego entonces nos solicita el gráfico de la función. Es decir, para ello tenemos que hacer el eje y el eje x. Luego visualizamos el dominio. Recuerden que el dominio teníamos de menos infinito hasta 1. Por lo tanto vamos a tener una asíntota en x igual a 1. Con puntitos porque no la va a tocar. Y al igual que va a estar unido al intervalo abierto de 2 a más infinito. Es decir, también voy a tener una asíntota en x igual a 2 de la misma forma que esta. Y de esta forma tenemos ya el dominio. Luego entonces visualizamos el recorrido. El recorrido son todos los reales, por lo tanto no voy a tener ninguna asíntota horizontal. Luego analizamos los ceros. Los ceros son 3 menos raíz de 5 dividido en 2 y 3 más raíz de 5 dividido en 2. Por lo tanto nosotros los colocamos primero el de acá. Estaría, recuerden que en una posición cercana entre x igual 1 y el eje y. Y luego el otro estaría después de la asíntota x igual 2. Es decir, estaría aquí el 0. Luego nosotros colocamos la intersección con el eje y, es decir, donde toca el eje y, que sería el logaritmo de 2. Logaritmo de 2 es mayor que 0, por lo tanto lo colocaríamos, por ejemplo, acá. Entonces, para anotar el comportamiento de las funciones, si decrece o crece, tenemos que ir reemplazando por valores típicos. Por ejemplo, a la izquierda del eje y podríamos reemplazar con x igual menos 1. Si lo hacemos, tenemos entonces el logaritmo de menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1 más 2. Eso nos da 1 más 3 más 2, que tendríamos ahí logaritmo de 6. Y logaritmo de 6 efectivamente es mayor que logaritmo de 2, por lo tanto lo colocaríamos, por ejemplo, acá. Y esto ya podemos observar de que efectivamente nos daría una función decreciente en este intervalo. Luego entonces visualizamos qué ocurre a la derecha.
A la derecha podríamos, por ejemplo, reemplazar con un valor que sea un poco más grande que esto de acá, por ejemplo el 3. Si nosotros evaluamos la función en 3, nos queda esto de aquí, es decir, nos queda logaritmo de 9 menos 9 más 2, que esto corresponde al logaritmo de 2. Es decir, si se fijan, tendría la misma altura que este de acá. Por lo tanto, lo situamos acá. Y de esta manera nosotros podemos visualizar de que la función efectivamente en este intervalo crece. Y de esta forma queda listo el ejercicio.